en el pasado los cargos y los rangos en los más elevados escalafones de la sociedad sobre quienes descansa la responsabilidad de haber establecido los acuerdos internacionales de convivencia para la protección del planeta, fallaron al tergiversar los conceptos, movidos seguramente por las tendencias a anteponer sus intereses personales y grupales por sobre los intereses de la humanidad en general y la naturaleza y el planeta en particular. Vengo de la India lejana con poemas de Kabir para que sea el muecín del alba de tu mañana. Molt agraïda a tots els nostres convidats i convidades, molt agraïts de part de tot l'equip d'Imago Catalunya i també molt agraïts a totes les institucions que han fet possible i han facilitat els mitjans per dur a termini aquest seminari. A Barcelona hi ha 310 municipis i Barcelona, que té, evidentment, un estatus i una significació i un tractament diferenciat. Però dels 310 restants, que no són la capital, n'hi ha 200 municipis que tenen els seus plans municipals d'estalvi i eficiència energètica. Per tant, el nivell de preocupació i de conscienciació de la necessitat d'afrontar aquesta lluita contra el canvi climàtic és evident que és ben palesa. Pensàvem que Europa era un d'aquests referents que hi havia a l'hora de parlar de drets humans, de civilització, de valors, d'ètica, i en els últims mesos hem vist com els dirigents europeus han anat perdent tot el referent i tot el respecte que podríem tenir cap a aquests dirigents europeus que han convertit el que en dèiem abans en una crisi de refugiats en una crisi d'Europa. Una crisi civilitzatòria que és una crisi que segurament té símptomes múltiples, el creixement del militarisme, de les desigualtats, expressions de xenofòbia molt i molt preocupants, la destrucció, la privatització, l'especulació amb béns comuns elementals com l'aigua, com la terra, en general, l'escalfament global, la pèrdua de biodiversitat. És a dir, és una crisi civilitzatòria que té tots aquests símptomes que, com diem, són múltiples. Donaran continuïtat a la nostra programació. Ara anem a fer una conferència inicial. El futur de la humanitat no està únicament en mans dels grans dirigents i de les grans potències. Està fonamentalment en mans dels pobles, en la seva capacitat d'organitzar-se i també en les seves mans que regulen amb humilitat i convicció aquest procés de canvi. Tenemos que continuar interconectados lo más posible para que la fuerza de uno pasa a otros y la solidaridad entre todos pueda ser ejercida y continuar una lucha por mucho tiempo, pero una estrategia de guerrilla sin armas, no es guerrilla armada, y también sin muchas ilusiones. Si canviem les estructures i canviem el model econòmic, les persones ja canviaran. Jo sempre he pensat que això no és cert, això no és veritat. És a dir, són les persones les que mouen el canvi del model econòmic i el canvi de les estructures. La vida, ese milagro en el universo, llegó hace casi 4.000 millones de años, y nosotros, los hombres, hace tan solo 200.000. Y sin embargo, hemos logrado desbaratar este equilibrio tan esencial para la vida. Lo que se ve es cómo hemos dibujado el destino del planeta y es lo que vemos en la película Home, cómo hemos dibujado la historia de la humanidad y de la Tierra. Bueno, somos encantadas de estar aquí otra vez para presentar Home, que es una película de 2009, pero que sigue totalmente de actualidad.
empresa no tiene por qué ser mala, puede ser uno de los principales agentes de transformación social si en el centro están los valores y está la conciencia. El discurso que se da al norte habla de solidaridad, habla de mantenimiento de los agroecosistemas, pero lo que está sucediendo en el sur es un proceso de dependencia y desestructuración del ecosistema agrario. No es solo un problema tecnológico entre energía limpia y energía sucia. Es un problema más bien de estructura de poder, en el sentido de cómo queremos que esa energía se produzca. El decrecimiento es ante de todos una crítica a la ideología del crecimiento. Esta idea que para estar mejor necesitamos más cosas alrededor de nosotros, ¿no? Hacer circular más cosas y servicios. Esta idea que el bienestar está relacionado al aumento de las cosas. Si esto a mí me da vida y yo le doy vida, aquí estaremos en un intercambio, falta uno tercero. Es que yo tengo que ser amigo del agua. The reason I believe in democracy, and I think democracy is so important to protect, is that everybody in this room knows things that I don't know and that I will never know. And maybe I know one or two things that nobody else in this room knows. It's putting together all of those perceptions and all of those fragments of knowledge, because everything we can think is fragmented and incomplete, and it's putting all that together, which for me would give us a perfect government, which we're never going to realize. Bueno, yo tenía instrucciones de que a las 8 teníamos que acabar, pero es que me parece como un atentado, o como un pecado interrumpir. ¿Podemos continuar un rato más? Inhumanity of most humans of the planet. Don't count them as humans, and therefore don't respect their rights, their cultures, their territories, and whatever systems they have evolved. And at one level, all the violence of today continues with that assumption. Every young person who is unemployed, every person whose future is being closed, is in effect being told, you don't count. You don't count as a human being. Humanity is that 1%. Que hoy estamos en un sistema económico que no le apuesta a la vida, que le apuesta a la muerte. Y están todas las cifras, están todas las estadísticas, la concentración de la riqueza, la destrucción del planeta, la construcción de una civilización de la muerte y de la guerra. Pero esa economía, ese modelo económico que hemos construido, está sustentado en una forma de organizar el poder. Está sustentado en una política. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, a una sociedad realmente destructora, depredadora y que nos está conduciendo al desastre absoluto, ¿no? Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas, preservar los frutos y la belleza de la tierra para las generaciones presentes y futuras. Cuando salgan de aquí tienen mucho que hacer. ¿Okay? Tienen que concienciar a todo su entorno, a toda su familia, a todos sus vecinos, aunque les digan que ustedes pasan por locos, hippies y pasados de vueltas. El sistema capitalista, esa cosa horrorosa en que vivimos, se debe o no se cambia, es muy difícil cambiar, porque vivimos esta cosa está dentro de otra cosa más horrorosa, que es el sistema político que tenemos. Si no salimos del capitalismo, no arreglaremos nada de nada. El capitalismo es un sistema criminal, es un sistema asesino que hay que sacarnos de encima inmediatamente. La globalización neoliberal ha subordinado la política a los intereses de las grandes multinacionales, a los intereses del gran capital financiero internacional. Si nos juntamos aquí, nos juntamos para reclamar, para denunciar una situación de pobreza, de injusticias y evidentemente denunciar para conseguir justicia, para que eso se repare, para que eso no vuelva a suceder. Entonces apostamos por la justicia. Esta élite mundial, estos ricos, estos ultra ricos, juegan a nivel mundial. Juegan la liga mundial que nosotros, los demás, el resto de los ciudadanos del mundo,
no la jugamos. En nosotros se mueve en un espacio que está entre la interioridad radical, el espacio de la soledad fecunda, y la alteridad radical, el espacio de la solitud terrible. Y entre los dos se mueve en nosotros que hay que promover. Que la gente va creyendo poco en las posibilidades que tiene la política de cambiar las cosas. Y esto tiene que ver también, fijaos, con el hundimiento del eje derecha-izquierda. Una valuosa vida humana. Cada dia en despertar-vos penseu: avui sóc afortunat per haver-me llevat. Soc viu, tinc una valuosa vida humana. No la desaprofitaré, sinó que empraré tota la meva energia pel meu propi desenvolupament, per obrir el cor als altres, per assolir la llum, en benefici de tots els éssers. Tindré pensaments bondadosos, respectaré els altres, no sentiré enuig ni pensaré malament dels altres, beneficiaré els altres tant com pugui. Dalai Lama. Gracias.